La procesión espectral en Quintana Roo. Era ya de madrugada cuando el camionero atravesaba la ruta selvática entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Llevaba varias horas manejando sin parar. El cansancio no le pesaba aún, pero la niebla baja y espesa le hacía reducir la velocidad. No había tráfico, ni un solo vehículo en kilómetros. Solo los sonidos de la selva nocturna y el zumbido constante del motor lo acompañaban. En ese tramo de selva cerrada, la carretera parecía un túnel negro sin fin. Todo transcurría con normalidad hasta que, en la distancia, entre los árboles, algo llamó su atención. Una línea tenue de luces anaranjadas que parpadeaban como si fueran antorchas flotantes. Primero pensó que era un campamento o una celebración local, pero al avanzar unos metros más, notó que las luces no estaban quietas, se movían con un ritmo lento, como si estuvieran danzando. Frenó suavemente y apagó las luces del tráiler. Quedó en completa oscuridad, solo el rojo tenue de los indicadores del tablero y las luces que ahora estaban más cerca. Se asomó por la ventana y lo vio. Una procesión de figuras esqueléticas, mujeres y hombres maquillados como catrinas, con trajes tradicionales, caminando sin hacer ruido sobre la carretera. Llevaban velas, algunas antorchas y coronas de cempasúchil. No emitían palabras, ningún canto, solo el tenue sonido de una música de banda lejana, como si proviniera de un tocadiscos viejo perdido en la selva. No supo por qué, pero sintió la necesidad de seguirlas. Arrancó el tráiler sin encender las luces altas, avanzando lento tras ellas, manteniendo distancia, como si el mismo silencio le impidiera interrumpir. Las figuras no parecían notar su presencia. Caminaban en hilera, unas danzando ligeramente, otras simplemente avanzando con las miradas vacías. El conductor comenzó a sentirse inquieto, no por miedo inmediato, sino por una sensación antinatural. El aire parecía más frío. Los ruidos de la selva se habían esfumado por completo, y cada kilómetro que avanzaba tras ellos lo alejaba de cualquier referencia conocida. Pasaron varios minutos, tal vez una hora, imposible saberlo. Las luces se internaron entre la vegetación por un sendero estrecho, y sin pensar demasiado, el camionero se detuvo. No podía seguir por ese camino. Se bajó del vehículo y desde el borde de la carretera miró cómo las luces se internaban entre los árboles. Allí fue cuando sintió el primer escalofrío real. Una de las figuras se detuvo. Era una mujer alta, con un vestido blanco lleno de bordados, el rostro pintado como una catrina con detalles dorados y un velo negro. Giró el cuello lentamente y lo miró. Sus ojos no eran blancos ni negros. Eran dos cuencas vacías, hundidas, sin expresión. La figura levantó la mano y le hizo una señal. Un gesto lento, suave, como si lo invitara a acercarse. El hombre retrocedió instintivamente. Tropezó con la puerta del camión. No gritó, pero el corazón se le aceleró de golpe. La figura bajó la mano y siguió su camino tras los demás. La música volvió a sonar un momento y luego se desvaneció por completo. El silencio volvió y junto a él, la oscuridad. Subió de nuevo al tráiler, cerró la puerta y encendió el motor. Cuando prendió las luces, ya no había nadie. El sendero que había visto entre la selva se había desvanecido. Ni rastro de huellas, ni antorchas, ni cempasúchil, nada. Lo que acababa de presenciar parecía haber sido un espejismo o un sueño, pero él sabía que no lo era. Continuó su camino. El amanecer lo alcanzó poco después, cuando ya se acercaba a Felipe Carrillo Puerto. Entró al pueblo y decidió detenerse en una fonda local para tomar un café. Mientras el dueño del lugar le servía, le preguntó si había habido algún desfile esa noche en la carretera. ¿Un desfile?, respondió el hombre mayor, frunciendo el ceño. Aquí no hacemos nada por el estilo, menos en la madrugada. Le relató con reservas lo que había visto. El hombre lo escuchó en silencio y luego soltó una frase inquietante. Dicen que en el Día de Muertos
Hay caminos donde los muertos cruzan para visitar a los vivos, pero no todos los que los ven regresan hablando. ¿Usted tuvo suerte? El camionero sonrió nervioso, intentando convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pagó y regresó al camión. Cuando abrió la puerta de la cabina, lo sintió. Un olor dulce, mezcla de pan horneado y flores secas, llenó el interior del vehículo. Miró el asiento del copiloto y su sangre se heló. Allí, sobre la tela, había pequeñas migajas de pan de muerto. No lo había comprado, no lo había traído consigo y nadie más había subido. Se quedó inmóvil un instante. Bajó, revisó la cabina. Nada más. Solo las migajas, como un rastro. Tomó una con los dedos y notó que estaba blanda, reciente. No era una ilusión, era real. Regresó al volante, encendió el motor y miró por el retrovisor. Por un instante, juraría haber visto una silueta tras el camión, una de las Catrinas. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Aceleró, sin mirar atrás. Nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Y aunque muchos dudaron de su historia, él supo que lo que vio fue una procesión de muertos, no para asustar, sino para recordar a los vivos que siguen cruzando, cada año, cada noche especial. Y algunos conductores, como él, los ven, y no siempre vuelven con las manos vacías. Humo del volcán en Colima. La madrugada se había presentado sin luna. Solo la luz amarillenta de los faros del tráiler atravesaba el oscuro asfalto de la carretera federal 110. El conductor ya había cruzado cientos de veces aquella ruta bordeando el volcán de fuego, una silueta imponente que dormía la mayor parte del año. Pero esa noche, desde que inició el ascenso por la pendiente cercana al macizo, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo, despejado minutos antes, se fue cubriendo con una neblina espesa que no tenía origen claro. A lo lejos, vio la primera fumarola. Una columna de humo se alzaba desde el cráter del volcán, iluminada por un fulgor interno rojizo. No era inusual ver actividad leve en el volcán, pero esa imagen tenía algo inquietante. Los bordes de la columna no se disipaban como el humo ordinario, sino que se condensaban en formas marcadas, curvas que parecían tener intención. Cuando estaba a punto de girar en una curva pronunciada, la forma se definió. Suspendida en el cielo, entre la negrura y las partículas de ceniza, una calavera gigante parecía surgir del mismo aliento de la montaña. No era una ilusión pasajera. Tenía cuencas negras, mandíbula abierta y una especie de risa muda formada por las corrientes de aire. El conductor pisó el acelerador con fuerza, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina. El motor rugió, pero el volcán respondió con un retumbo sordo que sacudió las entrañas del tráiler. Las hojas de los árboles a ambos lados del camino comenzaron a agitarse violentamente. La ráfaga de aire que lo envolvió no venía de una dirección clara. Era como si descendiera desde el cráter, girando alrededor del vehículo en espirales erráticas. El hombre notó que la radio empezó a emitir un silbido agudo, interrumpido por chasquidos breves. Luego, entre esos sonidos, surgió algo más perturbador: fragmentos de una explosión que no había escuchado en tiempo real, como si el aparato recogiera ecos del futuro. Mientras subía la siguiente loma, el pavimento bajo sus ruedas crujió. A través del parabrisas pudo ver cómo pequeñas grietas se abrían justo frente a él. No eran baches ni fallas comunes. Eran fisuras recientes que se extendían con cada metro recorrido. Cada tanto, una roca se desprendía de la ladera y caía a pocos metros de la carretera, provocando saltos en su dirección. El conductor intentó encender su celular para pedir ayuda o al menos marcar su ubicación, pero la pantalla quedó en negro. Incluso el reloj del tablero parecía haberse detenido. Todo dentro de la cabina tomó un tono ajeno. Las luces interiores parpadearon y la aguja del velocímetro tembló sin sentido. El humo comenzó a descender.
Al principio, solo una bruma tenue envolviendo la cabina, pero pronto fue una niebla densa que se colaba por las rejillas de ventilación. No olía como la ceniza habitual. Tenía un aroma mineral, metálico, como el de la sangre vieja mezclada con azufre. La visibilidad cayó drásticamente. Apenas podía distinguir los límites del camino, pero lo más extraño fue lo que vio al mirar por el retrovisor. La calavera que antes parecía suspendida en lo alto, ahora estaba más cerca, más grande, más viva. Ya no era solo humo. Se deformaba con una respiración profunda y pesada. El cráneo se inflaba, como si tuviera pulmones propios, y la mandíbula descendía lentamente hasta convertirse en una gigantesca boca abierta, negra, hueca, que parecía moverse al compás del motor del camión. Al intentar cambiar de velocidad, la palanca se trabó. El pedal del freno ofrecía resistencia. En ese momento, el tráiler dejó de obedecer. No frenaba ni giraba con la misma precisión. Era como si algo invisible comenzara a arrastrarlo hacia atrás, hacia la boca de humo que lo vigilaba. El conductor gritó, no por dolor, sino por pura desesperación. Golpeó el volante, intentó apagar el motor, pero nada respondía. La carretera se convirtió en una línea resquebrajada, y cada metro recorrido lo acercaba más a la figura espectral. Por un momento, creyó haber perdido la noción del tiempo. El paisaje a los costados desapareció. No había más árboles, ni señales, ni cielo. Solo el humo, la vibración de la tierra y el eco de una carcajada lejana que no debía existir. Cerró los ojos con fuerza. Pensó en su familia. Pensó que estaba a punto de ser tragado por algo ancestral, una presencia volcánica que no era de este mundo. Cuando los volvió a abrir, notó que el humo retrocedía. La calavera se desintegraba en fragmentos desordenados. El viento cesó. El motor recobró su ritmo. El freno volvió a funcionar. Detuvo el tráiler junto a una zanja de evacuación. Bajó con el cuerpo tembloroso, los ojos irritados por la ceniza. Todo estaba en silencio. El cielo había aclarado y las primeras luces del alba comenzaban a pintar las nubes. El volcán seguía allí, majestuoso, pero en calma. No hubo explosión registrada esa noche, ninguna columna de ceniza visible desde otros pueblos. Los sismógrafos marcaron apenas un leve movimiento. Y sin embargo, cuando revisó la parte trasera del tráiler, encontró un residuo negro pegado a la carrocería con una marca perfectamente delineada, un cráneo humeante dibujado en ceniza seca. Lo intentó lavar días después, pero la figura nunca se quitó por completo. Hasta hoy, el conductor evita pasar por esa ruta. Asegura que aquella noche el volcán quiso hablarle, o castigarlo, o advertirle algo. No sabe si fue real o una visión inducida por el miedo, pero cada vez que enciende su camión, jura que el motor suena como si aún llevara ceniza en los pulmones. Marcas que retroceden en Guanajuato. Hay una ruta en Guanajuato que parece ignorar las leyes del espacio. Una carretera secundaria serpentea entre cerros rocosos y matorrales secos, usada principalmente por transportistas locales que cruzan de un poblado a otro al caer la tarde. Es un trayecto rutinario, sin curvas especialmente peligrosas ni historia visible. Pero lo que vivió una camionera de carga en ese camino quedó marcado en su memoria como una de las experiencias más desconcertantes de su vida. Ella conducía al anochecer, con la luz anaranjada filtrándose por las ventanas laterales de su unidad. El trabajo era simple: entregar algunos paquetes de herramientas a un rancho al otro lado de la sierra. Tomó la carretera sin mayores expectativas, como otras veces. Pero algo la inquietó al pasar el primer tramo. Los postes con marcas kilométricas mostraban números descendentes. Primero creyó que era un error del señalamiento. A veces los trabajadores de mantenimiento invierten piezas o las sustituyen por equivocación. Pero los siguientes letreros confirmaban el patrón. Los números seguían en cuenta regresiva.
Del kilómetro 27 pasó al 26, luego al 25, y así sucesivamente. Revisó el GPS. Según el aparato, todo iba bien. Las curvas se alineaban con lo que mostraba la pantalla y la distancia al destino parecía reducirse de forma lógica. Pero las señales físicas de la carretera contaban otra historia. Incluso los letreros rústicos hechos por campesinos, pintados con cal sobre tablas de madera, mostraban números menores mientras avanzaba. El entorno tampoco ayudaba. A medida que el sol desaparecía tras las colinas, la temperatura bajó bruscamente. Un viento seco, polvoso, cruzaba de un lado a otro, levantando remolinos que golpeaban la camioneta, como si algo invisible quisiera impedirle el paso. No era una ilusión. Intentó hablar con otros por radio, pero solo obtenía ruido blanco o interferencias. Cambió de frecuencia varias veces. Nada. La camionera, acostumbrada al silencio de las rutas rurales, no se dejó intimidar, pero una opresión en el pecho comenzaba a crecer. Después de varios minutos conduciendo con la sensación de estar atrapada en un extraño juego numérico, algo más la perturbó. Pasó por un montículo de tierra con una roca partida al costado. Lo reconoció. Era idéntico a otro que había pasado una media hora atrás. No podía estar segura, pero la forma en que el arbusto seco se inclinaba sobre la roca parecía idéntica. Apretó el volante, aumentó la velocidad, buscando salir de la zona. El siguiente poste marcaba kilómetro 15, luego 14 y luego 13. El corazón le martillaba el pecho. Detuvo el vehículo de golpe, saltó del asiento y corrió al último señalamiento. Lo tocó, revisó la base de cemento, buscó alguna pista que explicara el retroceso. Pero estaba fijo al suelo. No era un engaño visual. La carretera estaba retrocediendo. Decidió dar vuelta. Giró el volante, con la esperanza de volver sobre sus pasos y salir de esa anomalía. Regresó sobre el mismo trayecto, más lento esta vez. Pero, para su desconcierto, los números también disminuían en esa dirección. De nuevo, descendían, del 13 al 12, luego al 11. Algo no cuadraba. No importaba en qué dirección se moviera. El espacio mismo parecía girar como un engranaje malicioso, manteniéndola atrapada en una carretera que se devoraba a sí misma. Los alrededores comenzaron a cambiar sutilmente. Primero fueron los sonidos. Los grillos se silenciaron de forma abrupta. Luego, las luces traseras parpadeaban sin razón. Una sombra fugaz se deslizó sobre el camino, sin fuente que la proyectara. Fue como si una nube pasara sobre el asfalto, pero no había nubes. En un momento dado, cruzó de nuevo por el montículo con la roca. Esta vez no era una sospecha, era el mismo. Y eso la quebró. Frenó otra vez. Se bajó, sacó su celular y trató de llamar. No había señal, ni una barra. El reloj del tablero parpadeaba. La hora había cambiado. Retrocedido casi 20 minutos desde que inició el recorrido. Volvió a subirse. Esta vez manejó a baja velocidad, sin preocuparse por el reloj ni los postes. Solo quería encontrar algo nuevo. Pero todo se repetía. Las curvas, las señales, el mismo árbol torcido a la derecha, el poste número 11, el número 10. Y entonces vio algo más. En el borde del camino, a la altura del kilómetro 9, un bulto. Un costal sucio y mal cerrado. No recordaba haberlo visto antes. Frenó. Lo observó desde la cabina. Algo sobresalía del costal. Una bota vieja. El miedo se solidificó. Puso marcha atrás sin bajarse. La camioneta rugió como si resistiera, como si algo se negara a dejarla ir. El volante se puso rígido. Aceleró. El costal quedó atrás, pero una imagen lo acompañaba en su mente. Algo estaba mal. El viento volvió a soplar con fuerza, lanzando hojas secas contra el parabrisas como si fueran pequeños puñales. El GPS se apagó solo. La pantalla quedó en negro.
Intentó regresar a donde empezó. Nada. El kilómetro 8, luego 7, después 6. No había forma de detener el descenso. Finalmente, el entorno pareció dar una última señal. Al pasar por una curva, la camioneta se estremeció. Las luces del tablero parpadearon. El aire dentro de la cabina se volvió denso, sofocante, y el espejo retrovisor reveló algo imposible. La misma imagen que había visto hacía casi una hora. Una curva exacta, con un poste torcido, un arbusto seco y un bulto tirado a un lado. Pero no podía ser. Ya había pasado por ahí 3 veces. ¿O eran más? Siguió adelante, sin saber si iba hacia el futuro o hacia el pasado. La carretera la arrastraba, como un río que repite su cauce aunque cambien las estaciones. El sonido del motor se volvió irregular. A veces, escuchaba golpes como si alguien estuviera en la caja trasera. No se detuvo. Al llegar al kilómetro 2, el camino se volvió neblinoso. El asfalto se sentía más rugoso bajo las llantas. La camionera estaba exhausta, con las manos aferradas al volante y los ojos enrojecidos de no parpadear. Pensó que tal vez, al llegar al kilómetro 1, algo pasaría. Tal vez un cruce, un desvío, una oportunidad de romper el ciclo. Pero no fue así. El siguiente poste ya no tenía número. Estaba en blanco. Condujo unos metros más. Nada, solo neblina, solo la misma curva, solo el mismo silencio. Y entonces lo comprendió. No era la distancia la que retrocedía, era el tiempo, o peor aún, era su conciencia. La carretera no la dejaba ir porque no había afuera. Ella ya no estaba dentro de un espacio lógico. Estaba atrapada en un bucle que la obligaba a repetirse, a regresar al punto de partida, aunque ya no recordara cuántas veces lo había hecho. La última vez que alguien la vio fue cuando partió al atardecer desde el almacén. Nunca llegó a su destino. Tampoco volvió al pueblo. El camino donde las marcas retroceden sigue allí. Algunos dicen que si pasas en silencio y sin mirar los postes, puedes cruzarlo. Pero si te detienes, si miras hacia atrás, si dudas, la carretera te atrapa. Y entonces no hay más avance, solo un eterno regreso. Diluvio interior en Hidalgo. Era pasada la medianoche cuando el camionero salió de Zimapán rumbo a la sierra, llevando una carga ligera de suministros hacia una comunidad minera. Conocía bien ese tramo, pero esa noche algo se sentía denso en el ambiente, como si el aire llevara más agua de la habitual. No llovía, y sin embargo, la humedad parecía pegarse al parabrisas como si estuviera empapado por dentro. A unos kilómetros del ascenso más empinado, notó que el indicador de combustible fluctuaba. Primero pensó que era una falla eléctrica, pero al detenerse en la orilla para revisar, descubrió algo imposible. El depósito, que había llenado esa misma tarde, mostraba un líquido cristalino hasta el borde. Lo primero que pensó fue que le habían robado el diésel y lo habían reemplazado con agua como broma pesada. Pero al abrir el tapón, un olor neutro emergió. No era gasolina, ni tampoco agua común. Era algo más. El reflejo en la superficie líquida parecía en movimiento. Volvió a su cabina con el ceño fruncido y sin entender qué acababa de ver. Avanzó un poco más. La aguja seguía subiendo, aunque era imposible. Ningún sistema funciona al revés. De nuevo se detuvo, bajó con su linterna y apuntó al tanque. Esta vez fue más claro. Lo que flotaba dentro no era simple agua. Vio una especie de corriente interna, como si hubiera un pequeño río moviéndose por su cuenta. Dentro de ese líquido, en la oscuridad, parecían dibujarse fragmentos de un bosque hundido. Troncos torcidos, piedras hundidas, y entre todo eso, formas, borrosas, pero con contornos humanos. Dejó caer la tapa del tanque y retrocedió. En su mente buscaba una explicación mecánica, una lógica, un fallo en la bomba, en el sensor, lo que fuera, pero no tenía sentido.
Lo que vio en ese reflejo no pertenecía a este mundo. Retomó la marcha, esta vez con la radio encendida, tratando de tranquilizarse, pero pronto comenzó a notar otro detalle inquietante. Cada cierto tiempo, un gotero invisible caía desde el techo de la cabina. Al tocar el tablero, esas gotas se evaporaban, pero dejaban una mancha turbia en los controles, como si el agua viniera desde una época antigua. El aire acondicionado comenzó a emitir vapor, denso y frío, con un olor a moho viejo. A lo lejos, escuchó lo que creía que eran voces, murmullos, nombres. Algunos le sonaban extrañamente conocidos, pero no lograba ubicarlos. Siguió manejando. El camino era cada vez más inclinado, más húmedo. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro, como si su propia respiración no fuera la causa. Algo más estaba ahí, encerrado con él. El sonido del motor cambió. Ya no era un rugido, sino un burbujeo grave, como si se desplazara bajo el agua. Encendió las luces altas. El asfalto parecía brillar, no por humedad, sino como si un espejo líquido lo cubriera, y en un parpadeo rápido, juraría haber visto un pez nadando a través de ese reflejo. Fue entonces cuando lo sintió. Un chapoteo, no dentro del tanque, sino en la cajuela de herramientas. Se detuvo en seco. Bajó con linterna en mano, sin atreverse del todo a abrir el compartimento trasero. Pero el sonido era real, agua moviéndose, agitada por algo vivo. Se acercó, giró la manija y levantó la tapa con un impulso. Dentro, ni una sola herramienta, solo una masa oscura de agua inmóvil, como si ese espacio hubiera sido invadido por un estanque. Y en ese estanque, justo al fondo, una figura, una cara, apenas una silueta, flotaba con los ojos cerrados, como si durmiera sumergida. Una mano abierta rozaba el borde interior de la cajuela. Quieta. Parecía mujer. Piel pálida, cabello largo que se deslizaba como algas. Retrocedió de golpe, tropezó y cayó sentado. La tapa se cerró sola con un golpe seco. Lo que fuera que vio no dejó rastro. Al ponerse de pie, la cajuela estaba vacía. Las herramientas estaban en su lugar. Todo seco, todo normal. Volvió a subir. El corazón le latía en las sienes. Ya no quería entender, solo quería salir de ahí. Puso marcha y aceleró. Pero la carretera parecía no avanzar. Los postes de luz estaban demasiado separados y el agua en el tanque seguía marcando lleno. Fue entonces cuando ocurrió el clímax. En plena curva, justo cuando se acercaba a un pequeño puente de concreto, el motor falló. Las luces delanteras parpadearon, y entonces, en ese destello, lo vio. Una figura de pie en medio del puente. No caminaba, no flotaba, estaba plantada ahí, como esperando. La silueta femenina, igual a la del reflejo en el agua, y justo detrás de ella, como un espejo roto, el aire vibraba con destellos húmedos. Parecía que el espacio se abría, y desde esa grieta fluía un diluvio contenido, como si todo el peso del fondo del tanque de su camión se volcara hacia el mundo real. Puso reversa. Las llantas patinaron. La figura no se movió. Los faros comenzaron a apagarse lentamente, no por falta de batería, sino como si la oscuridad se los tragara. Entonces, sin previo aviso, la figura dio un paso hacia adelante y el agua en el tanque explotó. No hacia afuera, sino en una imagen. Por el parabrisas, el camionero vio, suspendidas en el aire, cientos de gotas. Dentro de cada gota, un rostro, mirándolo, parpadeando en sincronía. Gritó, cerró los ojos, pidió ayuda a quien fuera, como fuera. Cuando los volvió a abrir, todo estaba seco. El motor encendido, el puente detrás, la carretera despejada, el tanque, otra vez con diésel. No se detuvo más. Llegó al pueblo antes del amanecer, temblando.
Al contar su historia en una gasolinera local, un anciano le dijo que por esa zona hubo una represa que colapsó hace décadas. Varios trabajadores murieron. Nunca se recuperaron todos los cuerpos. El tramo de carretera fue construido justo sobre esa agua muerta. Desde entonces, nunca más volvió por ese camino, y cada vez que llena su tanque, revisa con linterna si el fondo refleja algo más que su propia sombra, porque aprendió que a veces el agua no viene del cielo, viene de adentro, de lugares que deberían haber quedado sumergidos para siempre. Camino de telarañas en Tamaulipas. En el tramo entre San Fernando y Soto la Marina, una de esas noches sin luna, donde las sombras parecen arrastrarse más que extenderse, un camionero veterano llamado por sus colegas como el Jabalí transitaba en completo silencio. La carga era ligera, pero el ambiente comenzaba a pesarle. Hacía calor, pero un tipo de humedad espesa que no venía del aire sino de la tierra misma, como si la selva se estuviera exhalando a sí misma en la madrugada. La carretera comenzó a angostarse. Las ramas colgaban bajas, casi como dedos, rozando la parte superior del tráiler. Fue entonces cuando notó la primera, una telaraña larguísima, estirada de un árbol a otro, brillando bajo los faros como una cortina fantasmal. No era común verlas así de densas. Redujo la velocidad por precaución, rompiendo el hilo con el parabrisas. El material no se disolvió de inmediato. Quedó pegado unos segundos como si tuviera voluntad propia. Unos metros más adelante, otras telarañas comenzaron a repetirse, como si el camino estuviera siendo preparado por alguien más. Cada tramo que cruzaba parecía más cubierto que el anterior. Las ramas estaban cubiertas de una seda grisácea que colgaba como gasa antigua, y al reflejo de los faros parecían moverse, aunque no había viento. Cuando el parabrisas se cubrió parcialmente por una tela espesa que cayó desde lo alto, el Jabalí detuvo el vehículo. El motor se apagó solo unos segundos después, como si el camión entendiera que no tenía sentido avanzar más. La primera araña bajó por el costado izquierdo del espejo lateral. Era del tamaño de un gato. El camionero no lo creyó de inmediato. Pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. Luego bajaron 3 más por el árbol frente a él. Sus patas eran largas, rígidas, y el sonido que hacían al caer sobre el pavimento era seco, como ramitas reventando. Se quedó inmóvil. Tomó una linterna, pero antes de encenderla, vio cómo una de las arañas trepaba por la defensa delantera. No era como las de caza, ni siquiera como una tarántula. Tenía un cuerpo segmentado, casi metálico, con ojos que reflejaban la luz del tablero aún sin que él apuntara directo. No parecían escapar ni buscar alimento, solo estaban acercándose. Cuando encendió la linterna, las arañas se detuvieron un segundo. Algunas retrocedieron. Entonces pensó que tenía una oportunidad de espantarlas con luz. Salió de la cabina y se subió sobre el estribo del camión. Miró hacia el techo y notó que decenas, quizás cientos, ya habían formado una estructura de telarañas sobre la caja del tráiler, como un toldo tejido a mano, trémulo y húmedo. Volvió a entrar deprisa, cerró la puerta y la aseguró. Encendió el motor. Nada. Lo intentó otra vez. Nada. Las luces comenzaron a apagarse una por una. El tablero chisporroteó. El sistema eléctrico estaba siendo invadido. Las telarañas estaban dentro del motor, infiltrándose por las rejillas. Los espejos comenzaron a nublarse, cubiertos por una fina capa blanca. En el parabrisas comenzaron a formarse hilos cruzados que vibraban sin razón. El interior se oscureció. Solo quedaba la luz tenue del teléfono celular, pero no había señal. Ninguna barra, ninguna red, nada. Las arañas subieron por las puertas. Se movían lento, con pausa, como si supieran que él no tenía escapatoria. Escuchó un golpeteo suave sobre el techo, luego otro y otro más. No eran gotas. Era como si algo caminara, con peso y ritmo, sobre la lámina del tráiler. De pronto, un crujido lo hizo mirar hacia el retrovisor. Lo que vio no era una araña.
Era una figura más grande, como una reina. Sus patas eran tan largas que tocaban el suelo desde el techo, y su cuerpo se curvaba en la oscuridad como una montaña negra. No tenía ojos visibles, pero su movimiento era dirigido. Se acercó al parabrisas y comenzó a hilar con una velocidad imposible. El vidrio frontal desapareció bajo una capa gruesa, tensa, como seda reforzada. No se veía ni un destello afuera. El camión quedó sellado por completo. El jabalí no respiraba con normalidad. El aire comenzó a saber a humedad estancada, como una cueva. Se acurrucó junto al asiento del copiloto, abrazando sus rodillas. Todo lo demás se desvanecía. Lo siguiente fue el silencio. No silencio de carretera, silencio absoluto. Ni grillos, ni hojas, ni viento, ni su respiración, como si el capullo que envolvía el camión también atrapara el sonido. No supo cuánto tiempo pasó. Dormitó o cayó en una especie de trance. Al despertar, una luz tenue comenzaba a filtrarse por el borde inferior del parabrisas. Afuera era de día. El capullo de telarañas había desaparecido, como si se hubiese disuelto en la claridad. Salió lentamente. El camión seguía entero, pero cubierto por restos de seda que colgaban como trapos mojados. El motor arrancó al primer intento. Se puso en marcha con cuidado, mirando cada árbol, cada rincón del camino. No había rastro de las criaturas, ni de la gran reina. Solo una marca, hecha con tela, colgaba de la parte trasera del remolque. Una espiral doble, como una advertencia. Desde aquel día, el jabalí no volvió a tomar rutas de noche. Abandonó las zonas boscosas de Tamaulipas y optó por trayectos cortos en zonas más urbanas. Nadie le creyó, como suele ocurrir con los relatos que rozan lo imposible. Pero quienes lo conocen dicen que jamás volvió a hablar con normalidad. Cada vez que alguien menciona una telaraña, su cuerpo se tensa y sus ojos se pierden en algo que solo él puede ver. Algunos conductores aseguran haber encontrado telarañas similares en esa zona, aunque ningún otro ha reportado criaturas tan grandes. Otros, en cambio, simplemente evitan esa carretera al caer la noche. Porque hay rutas que no están hechas para humanos y hay caminos que, en realidad, son trampas con forma de asfalto. Lluvia muda en Aguascalientes. Dicen que la carretera que atraviesa el Valle de Calvillo, en Aguascalientes, tiene una extraña forma de atrapar el sonido cuando llueve. Un conductor de tráiler, acostumbrado a hacer esa ruta para entregar mercancía entre los campos de guayaba y las bodegas del centro, relató un hecho que desde entonces lo hizo cambiar sus hábitos de viaje para siempre. Era de madrugada. El cielo estaba limpio cuando bajó por el tramo conocido como la Vuelta del Diablo, una pendiente suave pero prolongada donde la niebla suele rozar los retrovisores. Llevaba el parabrisas limpio y la radio sonando con la voz seca de un locutor nocturno. Pero al cruzar el primer kilómetro del valle, algo lo hizo frenar instintivamente. No fue un obstáculo ni un animal, fue el silencio repentino, total. Miró alrededor. El cielo sobre su camión seguía estrellado, pero justo encima del tráiler comenzó a formarse una nube baja, como si estuviera hecha de ceniza suspendida. En cuestión de segundos, una lluvia fina cayó directamente sobre su vehículo, sin mojar el resto de la carretera. No era la primera vez que lo sorprendía una tormenta en medio del trayecto. Aceleró suavemente. El limpiaparabrisas se activó, pero lo que lo desconcertó fue que no se escuchaba el golpeteo de las gotas, nada, ni el roce de las llantas con el asfalto mojado, ni el retumbar del motor. Apagó la radio, golpeó el tablero, nada. Había entrado a una burbuja silenciosa, un hueco en el sonido. Comenzó a parpadear más seguido. Cada vez que cerraba los ojos y volvía a abrirlos, algo diferente aparecía en los bordes de su visión. Figuras que corrían por los arbustos a la orilla del camino. Siluetas oscuras que se deslizaban sin hacer ruido, como manchas de humo. Apretó el volante, miró fijamente hacia el frente y trató de concentrarse en avanzar. Pero el silencio era tan profundo,
que incluso sus pensamientos parecían resonar en una sala vacía. Miró por los espejos. El remolque seguía intacto, pero el parabrisas mostraba algo inquietante. Pequeños rastros, como si manos mojadas lo hubieran tocado desde afuera. A cada metro, la lluvia parecía aumentar, pero tampoco generaba charcos. El agua se deslizaba por el pavimento como si no quisiera quedarse. Entonces lo vio. En el filo de una curva, bajo un árbol inclinado, una figura femenina apareció. No se movía, no parecía tener rostro, pero estaba ahí, completamente quieta, envuelta en una especie de velo de agua que no se sacudía con el viento. Frenó. El camión se detuvo en seco. Nadie. La figura había desaparecido. No bajó. Sabía que algo no estaba bien. Retrocedió un poco para cambiar de carril y al hacerlo notó que las gotas ahora escurrían hacia adentro de la cabina, como si la lluvia empezara a violar las leyes de la física. El volante estaba húmedo por dentro. Intentó hablar, llamar a alguien por radio, pero su voz no salía. Era como intentar gritar bajo el agua. Abría la boca y no escuchaba su propia respiración. El tráiler comenzó a temblar, no por una falla, sino por una presencia. Algo caminaba por el techo, lo sentía. Golpes suaves, como pasos arrastrados. Cerró los ojos por un segundo, solo uno. Al abrirlos, lo vio frente a él. Un rostro, empañado, pegado al parabrisas desde afuera. No tenía ojos visibles, solo una masa de carne pálida presionada contra el vidrio. Lo más inquietante era su expresión, suplicante. El rostro desapareció tan rápido como apareció, pero dejó una marca, una huella mojada que se deshacía lentamente, como si hubiera sido absorbida por el cristal. El trailero no se detuvo más. Aceleró como nunca antes, sin importar los baches, las curvas o los límites. Lo único que quería era salir de esa nube. Pero el silencio no lo dejaba. En un tramo, notó que el velocímetro se movía, pero no escuchaba el motor. El mundo había quedado mudo. Fue hasta que divisó las luces de una gasolinera a lo lejos que la lluvia se detuvo de golpe. No se disipó, simplemente cesó. El ruido regresó como una ola. Escuchó el zumbido del motor, el crujido del asiento, incluso un pitido lejano de algún radiofrecuencia olvidada. Frenó con brusquedad. Salió del camión. Estaba seco, completamente seco, como si nunca hubiera llovido. Pero el vidrio del parabrisas aún tenía una marca ovalada, empañada, justo donde había visto aquel rostro. Entró a la tienda de la gasolinera. El encargado lo miró con extrañeza cuando no respondió de inmediato a su saludo. Tardó unos segundos en volver a hablar normalmente. Compró café. Sentado en una banca, miró la carretera. Todo estaba en calma. Un perro callejero dormía en la sombra de un poste. Pero dentro del camión aún colgaban gotas invisibles que solo él podía sentir. Desde aquella noche, nunca más cruzó ese tramo después de la medianoche. Algunos camioneros locales afirman que la zona acumula energía extraña. Hay registros de radios que dejan de funcionar en ese valle y conductores que afirman haber perdido el habla por varios minutos. Otros lo explican con fenómenos atmosféricos extraños. Pero quienes han sentido la lluvia muda coinciden en algo. Lo peor no es el silencio, es lo que te muestra mientras todo calla. Mercurio viviente en Coahuila. Las madrugadas en los desiertos de Coahuila suelen ser frías y silenciosas, pero esa noche el silencio cargaba algo distinto. El conductor, un hombre acostumbrado a recorrer rutas mineras bajo la tenue luz de la luna, avanzaba por una carretera flanqueada por yacimientos salinos y llanuras ásperas, sin más compañía que su respiración dentro de la cabina. El reloj marcaba una hora pasada. La frecuencia de la radio había comenzado a emitir un zumbido estático, interrumpiendo el bolero que normalmente lo mantenía despierto. Bajó el volumen sin darle importancia y siguió conduciendo. Fue entonces cuando lo notó. Al borde del camino, una mancha brillante, como un espejo líquido,
Reflejaba la luna con una nitidez extraña. Parecía agua, pero no se comportaba como tal. El charco tenía un movimiento propio, ondulaba, se replegaba y volvía a extenderse, como si respirara. El conductor aminoró la velocidad. Su instinto le gritó que no se acercara más, pero la carretera era estrecha y bordeada por terraplenes. No podía maniobrar. En un segundo, la mancha comenzó a moverse. No con la lentitud de un líquido corriente, sino con la decisión de un ser vivo. El mercurio, de un color plateado brillante casi hipnótico, reptó hacia el camión, deslizándose sin fricción por el pavimento. Cuando llegó a las llantas delanteras, comenzó a elevarse. No por absorción ni por salpicadura. Se estiraba, como si tuviera músculos, como si supiera a dónde quería llegar. El conductor, horrorizado, vio cómo el metal trepaba sobre el chasis, dividiéndose en delgados hilos brillantes que buscaban acceso a la cabina. Cerró los seguros de las puertas y puso la unidad en reversa. Pero el volante se endureció. El pedal del freno vibraba como si algo lo estuviera presionando desde abajo. Fue ahí cuando notó los reflejos. En el vidrio lateral derecho, un rostro que no era el suyo le devolvió la mirada. No estaba exactamente frente a él, pero el reflejo estaba ahí. Una cara alargada, inexpresiva, con ojos de mercurio líquido que se agitaban como remolinos. Parpadeó varias veces, pero el rostro seguía. Otro más apareció del lado izquierdo. Luego un tercero, deformado, con la boca abierta como en un grito silente. El conductor sintió que la temperatura descendía de golpe. El vapor de su aliento se marcó contra el vidrio mientras los hilos plateados envolvían los espejos laterales. El radio comenzó a emitir una frecuencia grave, como un zumbido denso, imposible de identificar. No era voz, no era música. Era como el lamento de una maquinaria antigua sumergida en aceite. Trató de acelerar. El motor rugió, pero las llantas ya no giraban. Bajó la vista al tablero. Una línea plateada se colaba entre las rendijas del aire acondicionado. Era el mismo metal. Ya estaba dentro. Entonces escuchó el primer crujido. No venía del motor ni de la suspensión. Era el asfalto. Bajo la presión del tráiler detenido, el suelo comenzaba a ceder, pero no se agrietaba como lo haría una carretera colapsando. Se derretía. Se volvía líquido. No agua ni barro. Mercurio. El mismo color, la misma densidad. Toda la base sobre la que el camión estaba detenido se estaba transformando en un charco viscoso y profundo. Intentó abrir la puerta. Estaba sellada. Tiró con fuerza y el marco de la ventana crujió. Fue inútil. Miró por el parabrisas. El horizonte había desaparecido. El terreno, los cerros, incluso las estrellas. Todo se fundía en un resplandor metálico que cubría la noche como una sábana reflectante. Era como estar en el fondo de una cuchara gigantesca. Lo único que quedaba visible era su camión, sumido poco a poco por ese mar vivo que lo arrastraba sin violencia, pero con firmeza. Dentro de la cabina, las luces del tablero parpadearon. Las agujas del velocímetro giraban solas en círculos completos. Los botones del estéreo se hundían por sí solos. Cada superficie tocada por el mercurio se derretía o mutaba, volviéndose parte del mismo organismo brillante. El conductor, desesperado, sacó su navaja de emergencia e intentó romper el cristal lateral. Lo golpeó varias veces. Al quinto intento, el vidrio cedió en una esquina. Introdujo los dedos y logró empujar con todas sus fuerzas. El vidrio estalló hacia afuera. Una bocanada de aire helado lo golpeó el rostro, seguido de un olor metálico penetrante, como sangre vieja hervida. Sacó medio cuerpo por la ventana y miró el exterior. No había suelo. Solo una masa líquida plateada que se extendía sin fin. Y lo más terrorífico, no era liso, tenía formas. Rostros atrapados,
ojos que lo miraban, bocas abiertas que parecían repetir su nombre sin voz. Era como si cada gota de ese mar tuviera una memoria, una conciencia. Volvió a meterse de golpe, resbalando al interior de la cabina. La parte trasera del camión ya había desaparecido. Solo quedaba el tractor delantero, que crujía como si estuviera siendo digerido. De pronto, el metal comenzó a recular. No de forma inmediata, pero sí clara. Como si el camión ya no interesara. Como si lo hubieran evaluado y rechazado. El conductor sintió cómo el vehículo se asentaba de nuevo sobre algo firme. El suelo regresó. El zumbido cesó. El mercurio desapareció hacia las grietas del camino, deslizándose como si nunca hubiera estado ahí. El silencio regresó, ahora más denso. Solo su respiración. Solo el olor persistente del metal. Salió de la cabina tambaleándose. El suelo estaba seco. No había huellas del líquido, ni manchas, ni rastros. El único indicio era una marca en la carrocería, una silueta plateada parecida a una mano extendida. Llegó como pudo al siguiente retén de carretera, donde un par de vigilantes le ofrecieron agua y una radio funcional. No mencionó mucho, solo dijo que se le había reventado una manguera y que el camión se quedó sin dirección por unos minutos. Nadie preguntó más. Pero hasta el día de hoy, ese hombre evita conducir por Coahuila durante la noche, en especial cerca de los salares, porque no importa cuán sellado esté un camión. Cuando el mercurio decide entrar, no hay motor que lo detenga. Fuego invisible en Zacatecas. Era medianoche cuando crucé el altiplano de Zacatecas, una ruta desolada donde ni el viento se atrevía a silbar. El motor de mi camión rugía con normalidad y la carretera estaba despejada, sin señales de tráfico o algún otro vehículo en kilómetros. Había tomado ese camino muchas veces, pero esa noche el aire tenía algo extraño, algo que no podía nombrar aún, pero que comenzaba a sentirse en la piel como si el calor no viniera del motor, sino de algún lugar más profundo. A lo lejos, los cerros lucían quietos bajo una luna tenue, pero la temperatura empezó a subir sin explicación. No había sol, no había fuentes de calor externas, pero el ambiente comenzó a asfixiarme dentro de la cabina. Bajé la ventanilla para buscar alivio y lo que entró no fue aire fresco, sino una bocanada ardiente que me hizo toser al instante. Revisé los indicadores del motor. Todo marcaba normal. Ni sobrecalentamiento, ni presión extraña. Y sin embargo, el parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, como si el calor viniera del propio ambiente. Pensé que era un efecto del altiplano, una ilusión del cansancio. Pero fue entonces cuando algo me hizo girar la vista hacia el retrovisor. No era un vehículo, ni luces, ni sombra. Eran siluetas encorvadas, distorsionadas por el calor como espejismos que se agitaban al compás de algo que no se veía. Parecían criaturas humanoides batiendo el aire con extremidades largas, con garras alargadas que cortaban la atmósfera como si quisieran alcanzarme. Miré por la ventanilla y no vi nada más que la tierra seca, pero las figuras seguían ahí, reflejadas. Tomé el volante con fuerza. El calor empezó a hacerse insoportable. Me quité la chaqueta y el sudor me empapaba la camisa. El asiento se volvió pegajoso, como si el vinilo se derritiera. El volante estaba más caliente que el motor. Toqué el tablero y retiré la mano al instante. Me había quemado los dedos. Algo no iba bien. Detuve el camión. Al salir, sentí que el suelo ardía. No el asfalto, sino la tierra misma alrededor. No había fuego visible, pero mis botas crujían con cada paso como si pisaran brasas. Regresé a la cabina. Al cerrar la puerta, vi cómo el parabrisas comenzaba a burbujear por dentro, como si una llama invisible lo estuviera fundiendo. El espejo lateral ahora mostraba con nitidez los rostros deformados de aquellas figuras, observándome desde un calor que no debía existir. Uno de ellos movió su mandíbula lentamente, y aunque no hubo sonido, juro que sentí que decía algo. Una palabra que no entendí, pero que sonó en mi mente como un eco ardiente. Encendí el camión y pisé el acelerador con desesperación,
pero fue como si el motor respondiera con dolor. Un sonido grave y forzado brotó de las entrañas del vehículo. Avancé unos metros antes de notar que la carrocería empezaba a deformarse. Los bordes del capó ondulaban como si el metal se derritiera lentamente. El espejo lateral cayó sin romperse, como si hubiera sido cortado por una hoja invisible. Me detuve otra vez. Quise salir, pero las manijas de las puertas ardían. No podía tocar nada sin sentir el fuego. Miré mis manos. Estaban rojas, como si llevara horas bajo el sol más cruel. Busqué una botella de agua, y al abrirla, el líquido ya hervía. Grité, pero mi voz no sonó. Solo una exhalación seca, quebrada por el calor. Entonces lo entendí. El fuego no estaba fuera. El fuego estaba dentro de mí. Era como si mi cuerpo ardiera desde la médula. Respiraba y sentía que mis pulmones se secaban. El corazón latía con dificultad. El sudor dejó de fluir. Me vi en el retrovisor por última vez y mis ojos reflejaban un brillo rojo que no era humano. Cerré los párpados y supe que algo me había poseído. Intenté frenar el camión. Al pisar el pedal, sentí cómo se hundía demasiado fácil. El metal bajo mis pies se derretía. Era como pisar una cera caliente. A lo lejos, vi cómo el camino desaparecía bajo ondas de calor. No quedaba más que una bruma ardiente, una lengua de asfalto que se deshacía. La radio se encendió sola. Emitía un sonido bajo, como carbón encendido. No había voces, ni estática, solo ese crujido lento. Las figuras en los espejos ahora estaban más cerca. No caminaban, se deslizaban, como si el calor las empujara. Sus rostros eran un collage de cicatrices fundidas. No tenían ojos, solo órbitas negras y un fuego interno que brillaba como brasas. Quise salir corriendo, abandonar el camión, pero el volante me sujetó. No por fuerza física, sino por miedo. Sabía que si bajaba, el suelo me consumiría. Era como estar atrapado en un horno sellado, con la conciencia intacta. Las luces del tablero parpadeaban y luego se apagaron. El motor se rindió. Solo el calor permaneció, constante, como un castigo. «En un último intento», grité. Pero ya no salió nada. Me incliné hacia adelante y fue entonces cuando lo vi. Una llama pequeña, flotando frente a mí. No tocaba nada, pero iluminaba todo. Y esa llama creció. Se duplicó. Se convirtió en una docena, luego en un enjambre. No consumían el camión, me consumían a mí. Cuando perdí la noción del tiempo, el silencio se volvió total. No había viento, ni motor, ni crujidos, solo una luz roja intensa. Cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo, estaba detenido en la misma carretera, el camión intacto. Todo estaba frío, la cabina, el tablero, el volante. Afuera, el aire era seco pero normal. Miré mis manos. No había quemaduras, ni una marca. La radio estaba apagada. Los espejos solo mostraban la noche. Encendí el camión. Funcionaba perfecto. Todo parecía en orden. Pero algo había cambiado. Desde entonces, cada vez que manejo por ese tramo, evito mirar el retrovisor por mucho tiempo. Porque a veces, muy a lo lejos, vuelvo a ver esas figuras y siento que el fuego sigue dentro, esperando. Como si hubiera salido ileso, pero no limpio. Como si algo me hubiera marcado para siempre. Camión que piensa en Morelos. Era de madrugada cuando bajaba por la carretera que conecta Cuernavaca con la zona cañera. Venía de entregar maquinaria pesada en Cuautla y el plan era dormirme unas horas en un paradero de Jojutla. Todo parecía tranquilo, el cielo despejado, el pavimento limpio y el aire seco que suele pegar en esas madrugadas de Morelos. Lo primero fue sutil. El volante se ladeó apenas 1 centímetro hacia la izquierda, sin que yo lo tocara. Pensé que era la inclinación natural del camino, pero el camión volvió al centro por sí solo como si alguien lo corrigiera. Me quedé quieto unos segundos, dudando si mi cuerpo lo había hecho sin darme cuenta.
Unos kilómetros después, cuando quise frenar levemente al acercarme a una curva, noté que el pedal del freno estaba más duro de lo normal. Pisé con más fuerza y se suavizó. Pero de nuevo, sin razón, la presión cambió como si el pedal respondiera a otra voluntad. Lo atribuí al desgaste, tal vez humedad en las pastillas, algo mecánico, pero esa excusa se deshizo pronto. Las luces altas comenzaron a encenderse y apagarse solas. El tablero no indicaba ningún fallo. Al principio pensé que era un mal contacto. Me orillé para revisar. Bajé con la linterna, toqué cables, revisé fusibles, todo parecía en orden. Volví a subir, algo inquieto. Cuando puse en marcha otra vez, el claxon sonó sin que lo tocara. Fue un solo toque breve, pero el eco que dejó en la madrugada vacía me puso los pelos de punta. Ya con la tensión a flor de piel, empecé a hablarle al camión. Lo sé, suena ridículo, pero después de tantos años al volante, uno le agarra cariño a la máquina. Le dije en voz alta que si era una falla, que se calmara, que ya íbamos a descansar. Eso pareció empeorar las cosas. El velocímetro se disparó de golpe. Ni siquiera tenía el pie en el acelerador y ya iba rebasando el límite. Intenté frenar y el pedal bajó solo, sin resistencia. Como si se burlara, el motor se revolucionó por su cuenta. Las luces internas se encendieron, las del techo también, y por el espejo retrovisor juraría que vi un destello fugaz, una especie de sombra sentada en el asiento trasero de la cabina. Seguí manejando, con las manos temblorosas. En esa zona no hay muchas salidas. Es una carretera con tramos rectos entre cañaverales y curvas cerradas entre cerros. Pensé en detenerme por completo, cortar corriente, bajarme y esperar a que amaneciera. Pero el camión no me lo permitió. Al girar el volante, este se resistió. No demasiado, solo lo justo para hacerme sentir que ya no era yo el que lo conducía. El camión tomó una curva sin que yo lo decidiera, rozando peligrosamente el borde del camino. Del lado derecho solo había maleza, una caída leve, pero suficiente para volcarme si salía de la ruta. Fue entonces que escuché la risa. No venía de fuera ni de los árboles ni del radio. Era una risa ronca, gutural, que vibraba dentro de la cabina. Provenía del motor, como si el camión se carcajeara desde el corazón de su maquinaria. Intenté apagarlo de inmediato. Giré la llave, pero no respondió. El interruptor de corte no hizo nada. Y lo peor, los pedales habían cambiado de lugar. Sí, literalmente, donde debía estar el freno ahora había una hendidura vacía. El acelerador se había desplazado hacia el centro. Confundido, pisé a ciegas, sintiendo que el camión disfrutaba el caos que me generaba. Empezó a ir más rápido, tomando la carretera con una precisión inhumana. El volante giraba con fuerza en cada curva, casi por instinto, sin errores. Pero no era mi instinto. El calor dentro de la cabina aumentó. No del motor, sino como si algo invisible respirara sobre mi nuca. El espejo retrovisor se empañó por completo y cuando pasé la mano para limpiarlo, apareció otra vez. Esa figura negra en el asiento trasero, inmóvil, sin cara, solo una silueta. Comencé a gritar, más por desesperación que por valentía. Gritaba que se detuviera, que me bajaría, que no quería más. El volante volvió a girarse por su cuenta, esta vez con violencia, lanzándome hacia el carril contrario. No venía nadie, pero me costó volver a centrarme. Las luces se apagaron de golpe. En total oscuridad, con solo la luna filtrándose por el parabrisas, sentí que el camión disminuía la velocidad, no porque yo lo hiciera, sino porque él, sí, él quería. Detuvo el motor en medio de la nada, silencio total. Yo estaba empapado en sudor. Respiraba entrecortado. No me atreví a moverme ni a abrir la puerta. Entonces escuché otro sonido, esta vez no risa, sino un susurro desde el tablero. Un murmullo de palabras sin idioma, como si el camión hablara en lenguas muertas.
burlándose de mi terror. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta y saltar afuera, la cabina se cerró sola con un golpe seco. Caminé en la oscuridad, alumbrándome con el celular. No tenía señal, ni un alma, ni un sonido de insectos, solo el camión detrás, apagado, pero con las luces traseras titilando, como si respirara. A los 20 minutos pasó una patrulla federal. Me recogieron, me ofrecieron agua y escucharon mi historia con escepticismo. Volvimos al sitio. El camión estaba donde lo dejé, apagado, cerrado. Pero cuando uno de los agentes tocó el cofre para ver el motor, saltó hacia atrás como si hubiera recibido una descarga. El metal estaba hirviendo. Horas después, ya de día, una grúa se lo llevó a revisión. Los mecánicos no encontraron fallos electrónicos. Todo estaba en su sitio. El vehículo volvió a encenderse como si nada. Nadie me creyó del todo. Dijeron que el cansancio, que el estrés, que quizá fue un episodio de alucinación. Pero yo lo sé. Él pensaba. Él sabía lo que hacía. El camión había tomado control, probándome como si quisiera medir cuánta desesperación podía resistir antes de quebrarme. Nunca volví a subir a esa unidad. Pedí mi cambio. La empresa aceptó sin preguntar mucho, y desde entonces, cuando paso por Morelos en otra ruta, rezo en silencio cada que veo un tráiler detenido a un lado del camino, por si acaso no está solo. Sueño premonitorio en Zacatecas. Era de madrugada cuando el camionero detuvo su marcha en una estación solitaria a las afueras de Zacatecas. El viento soplaba con una calma extraña, como si la noche respirara apenas. Había manejado horas, cruzando desiertos pedregosos y serranías oscuras, y decidió descansar un par de horas antes de continuar hacia el norte. Se recostó en su cabina, reclinó el asiento y cerró los ojos. El silencio lo rodeó como una sábana densa. El motor aún emitía el calor reciente del viaje y el tic-tic de los metales enfriándose marcaba el tiempo hasta que el sueño lo envolvió como una trampa. En ese sueño, el tráiler avanzaba por una carretera estrecha de curvas serpenteantes entre cerros grises. A lo lejos, otro camión venía directo hacia él. Todo ocurría en cámara lenta. Sentía la vibración del volante, la tensión del aire. Intentaba frenar, girar, reaccionar, pero algo lo forzaba a seguir derecho. Y entonces, el impacto, violento, seco, desgarrador. El otro camión se volcaba. Su propio vehículo giraba sobre el eje. El sonido del metal rompiéndose lo despertó de golpe. Sudaba. El reloj marcaba las 3:30. Miró alrededor. Su tráiler estaba intacto, estacionado como lo dejó. No había señales de nada extraño. Respiró profundo, pero no pudo evitar una sensación extraña. No miedo. Era más bien una angustia de que algo estaba por suceder. Salió del descanso unos minutos después, inquieto. El cielo todavía era negro y no pasaban coches. Retomó la carretera federal sin prender la radio. El zumbido de las llantas sobre el asfalto era el único sonido que lo acompañaba. Miraba cada curva, cada árbol, esperando encontrar algo que encajara con lo que había soñado. A lo lejos lo vio. El camión volcado, tal como en el sueño. Mismo modelo, misma pintura azul apagada, mismo remolque largo con lonas rotas. Estaba atravesado en el acotamiento, ladeado hacia una zanja. Frenó en seco. Sus manos temblaban al sujetar el volante. Se dijo que era una coincidencia, que muchas unidades lucen similares. Pero el golpe en el estómago no mentía. Lo había visto antes, en su mente, en su sueño. Encendió las luces altas y se aproximó despacio. No había rastro del conductor, ni señales de auxilio. Bajó del camión, solo unos pasos. La tierra olía a aceite quemado y algo más metálico. En su mente regresaba la sensación del choque, esa que lo había despertado sudando. Dio marcha atrás, subió y encendió el motor.
Decidió continuar, alejarse, pero a partir de ese momento todo se volvió distinto. Las curvas del camino parecían tener una geometría más cerrada de lo normal. Su camión pesaba más, el volante se endurecía. Intentó acelerar para pasar esa zona rápido, pero el acelerador respondió lento, como si el vehículo estuviera bajo una fuerza extraña que lo guiara contra su voluntad. Entonces, justo en la curva siguiente, ocurrió. Una figura borrosa apareció en el carril contrario, otro tráiler, sin luces, el mismo del sueño. Él trató de girar, frenó con fuerza, pero todo ocurrió exactamente como lo había soñado. Sintió cómo los ejes se levantaban. El peso de la carga lo arrastró hacia la izquierda. El choque fue inevitable. Todo se desmoronó. Despertó otra vez. O eso creyó. Estaba en su asiento, jadeando, con el rostro empapado en sudor, el motor apagado. Afuera, el amanecer se dibujaba apenas en el horizonte. Pero algo no cuadraba. Tocó el volante, caliente, el cinturón abrochado, la radio encendida, susurrando una interferencia. Lo había soñado de nuevo, o nunca se despertó realmente. Bajó temblando. Dio la vuelta a su tráiler, esperando ver abolladuras, cristales rotos. Pero no había nada. Todo estaba perfecto. Caminó hasta el acotamiento, y ahí estaba el otro camión, volcado, tal como lo había visto antes. Ya no sabía si lo había visto en la realidad o en la pesadilla. Intentó llamar por radio. Nadie respondió. No pasaba ningún vehículo. Revisó el reloj de nuevo. 3:30, igual que antes. Lo invadió una certeza fría. Estaba atrapado en un bucle, un tiempo que repetía la misma secuencia de eventos. Su sueño era un aviso, pero también una condena. Si trataba de escapar, todo se reiniciaba. Si seguía adelante, el choque se repetía. El aire tenía ese olor raro, como a ozono mezclado con hierro, el mismo del accidente que no había ocurrido, pero ocurría siempre. Se sentó en una piedra junto a la carretera, temblando. Se preguntó si ya había muerto, si esa premonición no era un aviso, sino una memoria de su último momento. Tal vez el accidente ya había pasado, y lo que vivía ahora era solo una proyección final antes del olvido. Un retazo de conciencia atrapado entre la vigilia y el más allá. El cielo se iluminaba lentamente. La silueta del otro camión empezaba a desaparecer con la luz, como si la realidad solo soportara esa visión en la oscuridad. Regresó a su cabina. Esta vez no arrancó, solo esperó. Y mientras los primeros rayos de sol tocaban el parabrisas, algo cambió. El tráiler frente a él se desvaneció como humo. La carretera quedó vacía. Todo volvió al silencio. Pero él ya no confía en lo que ve. Desde entonces, dice que cada vez que duerme en la cabina, sueña el mismo choque. Y cada vez despierta sin saber si lo evitó o si simplemente está reviviendo su propia muerte. Nadie más ha visto el camión volcado en ese tramo. Nadie más ha reportado accidentes allí. Pero para él, esa curva siempre estará maldita, porque no sabe si lo que vive es el presente o un eco repetido de un final que ya ocurrió.